Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tu sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Kaixo entzule guztioi, egunon. Hoy os traemos a ACNUR. Es la agencia de la ONU para ayuda a las personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir de sus casas. Nos hemos trasladado a la sede que tienen en Bilbao y vamos a hablar con Irache González Azpiazu, técnica en educación para la transformación social y referente de género de la sede de Euskal Batzordea. Nos va a explicar un poco el trabajo que hace ACNUR concretamente en Vizcaya y sobre todo en el ámbito de educación para la transformación social. Egunon, Irache. Egunon, Izaskun, nada, eskerrik asko por esta invitación. Y bueno, pues si quieres empezamos, ¿no? Sí, nos ubicas un poco por eso, qué es ACNUR y qué es en concreto aquí en Vizcaya. Perfecto. ACNUR son unas siglas que lo que vienen a decir es que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas es una agencia de Naciones Unidas y lo que trabaja es por asegurar y proteger los derechos de las personas que tienen que huir de sus casas de manera, obligada o por la fuerza, ¿no? Y ACNUR es una agencia que se crea en 1950, la crea la Asamblea General de Naciones Unidas, aunque no empieza a trabajar hasta enero de 1951, cuando se firma la Convención de Ginebra y el Estatuto de las Personas Refugiadas. ACNUR en un momento dado aparece sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, un poco para dar salida a los millones de personas que se habían desplazado después de la Segunda Guerra Mundial, y luego con los años, pues su mandato va ampliándose a todas las personas del mundo que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por distintos motivos, pero principalmente por persecución, ¿no? Por motivos de clase, motivos de género, motivos religiosos, motivos de etnia o pertenencia a cualquier otro tipo de grupo social. Sí, final, que a veces ¿no? nuestra cabeza siempre Eso como es. Guerra o bomba, pero que puede haber otra cosa, Puede haber ser esa violencia que igual es violencia estructural, que es la que les hace... Efectivamente, por ejemplo, hoy en día también se reconoce como uno de los motivos o causas para poder solicitar protección internacional y solicitar asilo en otro país, por ejemplo, la orientación sexual o la identidad de género. En los países está perseguido. Exactamente, alrededor del mundo hay todavía como 70 países donde está perseguido, creo que son como una decena aproximadamente, donde se castiga con pena de muerte la homosexualidad, y por tanto ahí también tenemos un caso concreto, ¿no?, de una persona que le están persiguiendo al final por pertenencia a un grupo social concreto, en este caso su orientación sexual. Entonces, frente a una situación así, son personas que al final tienen que abandonar sus hogares, porque quedarse en su casa supone poner en peligro su vida, que esta es como, ¿no?, una de las claves de entender la protección internacional. No se pueden quedar, son personas que tienen que irse, porque quedarse es que no es que se vayan de turismo de vacaciones y se quieran ir de su casa, que más quisieran que vivir ahí, pero es peligroso para ellas. Exactamente. Entonces son personas que tienen que huir y tienen el derecho, ¿no?, a que en otro país se les acoja, se les dé asilo y se les dé protección hasta que puedan volver a regresar, ¿no? Que eso también es como otra clave, ¿no? Que todas las personas refugiadas, como tú dices, no han venido aquí de vacaciones y han venido aquí porque les apetezca, claro, sino que son personas que también quieren retornar. De hecho, también existe, ¿no?, esta la figura del derecho al retorno o volver a mi casa cuando el peligro, pues, de perder la vida, claro, desaparezca, ¿no? Entonces, este es el trabajo que hace, que este es el mandato, ¿no?, de ACNUR. Y luego en el caso de ACNUR Euskal Batzorde, ACNUR Euskal Batzorde aparece también en 1993 en el marco del Comité Español de ACNUR, y nuestro mandato básicamente está como en dos partes, o el trabajo que hacemos desde Vizcaya está en dos partes. Por un lado, apoyar las misiones del ACNUR en terreno, ¿no?, y las operaciones que hay alrededor del mundo. De hecho, ACNUR hoy en día está trabajando en 137 países. Casi nada, pero el 80% de sus trabajadoras y trabajadores trabajan en terreno, en las misiones y en las operaciones.
Y por otro lado, nuestro otro, digamos, patita de trabajo sería como la sensibilización al final a la sociedad vasca en todo lo que son los derechos humanos de las personas refugiadas, un poco pues para generar, ¿no?, sociedades de acogida más abiertas, menos xenófobas y bueno, más comprometidas también. Sí, que al final si estamos ahí en terreno trayendo a esas personas, que vengan a un clima que sea favorable para ellas, es decir, que si están huyendo de persecuciones, cuando vengan aquí no se encuentren con una cosa similar, sino que tengan una acogida y sensibilizando a esa población, ¿no?, para esa acogida. De hecho, ahí suelen haber a veces como cuestiones complicadas, ¿no? Justo hablábamos de personas de orientaciones sexuales, pues bueno, divergentes o no normativas, y hay muchas veces que igual tú en tu país estás huyendo por una serie de razones, pero llegas aquí y en tu misma sociedad de acogida, ¿no?, te encuentras con que la homofobia sigue estando o con que igual no existe una persecución por motivos étnicos, pero de repente te están persiguiendo o bueno, estás sufriendo aquí también violencia por otras cuestiones, ¿no? Entonces ahí como esa intersección, ¿no?, de problemáticas, pues también es un poco con lo que trabajamos. ¿Y esa ayuda, o sea, cómo se plantea? ¿Directamente desde allí os avisan, van a venir y hacéis la acogida? ¿Una persona puede llegar aquí a España y solicitar esa acogida sin haber tenido contacto previo? Nosotras no hacemos acogida. Eso es como un punto, ¿no? Que nosotras desde ACNUR Escola Batzorde tenemos solamente el mandato de apoyar a las misiones en terreno, y aquí lo que hacemos es sensibilización de las sociedades. La acogida lo hacen desde el Estado español, y lo haría ACNUR España, que sería la representación de ACNUR Internacional en España, y es quienes van acompañando esos procesos, y actualmente también CEAR. Ah, vale. Es verdad, sí, CEAR es como igual más conocido, más... sí, es el que hace como más la acogida de las personas concretas que van llegando y son quien tienen la interlocución. Vale. ¿Y vosotros aquí en este tema de la educación para la transformación social, qué es lo que hacéis o cómo trabajáis? Sí, esa es como nuestra patita y donde entraría yo. Nosotros principalmente lo que estamos trabajando es con las facultades de educación primaria y educación infantil de la Universidad Pública de Euskal Herria, ¿no?, la UPV. Y nosotras lo que hacemos, tenemos un proyecto base grande que se llama Refugio 4.7. El 4.7 hace referencia a la meta 4.7 de los ODS, que habla un poco de, bueno, pues de esa necesidad de también ampliar la educación para la ciudadanía global, la educación para la transformación social a toda la sociedad, para conseguir esa agenda, ¿no?, a 2030. Y dentro de este proyecto de Refugio 4.7 trabajamos formando, capacitando, sensibilizando a futuro profesorado. O sea, creemos al final que la educación, y esto es una cosa que casi es como todos estamos de acuerdo, ¿no?, que la educación tiene una capacidad de transformación social brutal. Y creemos que trabajar con estudiantes que van a ser profesores es muy clave. Al final nos hemos encontrado con que son en general jóvenes universitarios, personas comprometidas, personas con ganas, pero que les faltan herramientas para trabajar algunos temas, ¿no? Tipo, no, yo es que en mis aulas quiero hablar de estos temas, pero no sé cómo. Entonces, es como un programa base que lo que busca un poco es dar respuesta a esas inquietudes. Entonces, trabajamos con ellos básicamente con un programa grande que se llama Enseñando sobre las personas refugiadas, que es también de ACNUR Internacional, y lo que les hacemos es darles como una especie de base teórica y un poco contextual de qué es el desplazamiento forzado, quiénes son las personas desplazadas internas, las personas apátridas, ¿no? Todo las causísticas que están ahí dentro del mandato de ACNUR, porque ACNUR al final no solo trabajamos con personas desplazadas que han tenido que huir de sus países, sino también trabaja con personas desplazadas internamente. Es decir, que igual tú ahora mismo te viene, por lo que sea, hay una persecución religiosa aquí en Bilbao, pero tú igual lo mismo te vas a Bruselas, a Bélgica, o lo mismo te bajas a otro lugar dentro de los límites del Estado español y seguirías una persona desplazada interna. Eso es. Asimismo, también se trabaja con personas solicitantes de protección internacional, es decir, tú te puedes ir a otro país, solicitar esa protección internacional y te la pueden dar o no, pero entre que te la dan y no te la dan, tú eres solicitante de protección internacional. Entonces también estarías dentro del mandato. Y luego las personas apátridas, que a veces se quedan un poco como olvidadas, pero las personas apátridas son personas que no tienen nacionalidad, ya sea porque han nacido en un contexto donde ningún Estado se ha hecho cargo de darles esa nacionalidad, que eso puede pasar, o ya sea porque tenían una nacionalidad concreta y el Estado de esa nacionalidad ha decidido quitársela, por motivos X.
Entonces esas personas también están bajo el mandato de ACNUR y ACNUR también va a intentar, ¿no?, como impulsar sus derechos y sobre todo que puedan conseguir la nacionalidad para poder acceder a derechos. Entonces, un poco todo esto, que como ves son un montón, son un montón de cosas. Hay tantas casuísticas, tantas posibilidades que me parece súper importante esta labor que hacéis para que esas personas que son futuras educadoras y educadores, encima, claro, las sociedades están cambiando, que estas personas refugiadas, apátridas, etcétera, que igual si están aquí en el territorio vasco, van a empezar a tener hijos e hijas que van a ir a colegios. Entonces, efectivamente, estos de niños se van a encontrar con estos peques en su aula. Efectivamente, ese es otro de los puntos súper importantes de nuestro proyecto de Refugio 4.7, es que esto es una realidad que ya está pasando. Claro. O sea, ya están. Ya no es como antes que lo veíamos en la tele y nos lo contaban y tu madre te hablaba de cuando la época de no sé qué. No, ya las personas refugiadas ya están entre nosotras y es una realidad y lamentablemente, por cómo van las tendencias globales, es un fenómeno que va más. El año pasado estábamos en 100 millones de personas refugiadas, que es una barbaridad. 100 millones, una barbaridad, pero es que este año estamos en 110. Es una salvajada. Entonces, tenemos que preparar también las sociedades de acogida para que sean lugares justamente acogedores y ahí las aulas son pues un lugar absolutamente clave. Entonces, nosotras lo que les ofrecemos a los estudiantes es pues la parte, como eso, te decía, más teórica y más pues los datos, el no sé qué, que es cada que cosa. Lo entiendan, claro. El texto. Y también que sean capaces de generar una empatía con las personas que llegan y las mochilas que traen. Porque migrar siempre va a traerte una mochila. Normal. Pero cuando es un desplazamiento forzado, cuando vienes huyendo, la mochila es distinta. No digo más grande ni más pequeña, pero es distinta. ¿No? Pesa. Tiene como una serie de características que el profesorado, pues que lo tengan en cuenta, ayuda. Y para eso lo que les ofrecemos son sobre todo materiales didácticos, concretos, adaptados y con unidades didácticas concretas para implementar en el aula, también las que generamos nosotras dentro de los marcos del proyecto. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un mapa interactivo sobre RDC y desplazamiento forzado interno, República Democrática del Congo, que yo a veces voy ahí, ¿no? Que es una de las grandes crisis enquistadas que hay en África de desplazamiento forzado. Está ahí, pero o sea que sigue. Sí. Y que son las mismas personas las que llevan siendo forzadas a movilizarse de un lado a otro dentro de su propio país durante más de 30 años. Que no es que puntualmente una vez tuviste que dejar tu casa, no. Es que has tenido que dejar tu casa porque de repente ha habido unas tensiones de, yo qué sé, políticas que han hecho que tengas que dejar tu casa, pero ha ido a un campamento de refugiados y de repente ha habido un derrumbamiento de un movimiento de tierras y te has tenido que ir de ahí, y de repente has llegado a otro lugar donde ha habido un levantamiento armado y te has tenido que volver a ir, y luego has llegado a un sitio donde por lo que sea tu religión no cuadra bien y te están persiguiendo, te vuelves a ir. Entonces es uno de los lugares del mundo donde las personas llevan más tiempo en movimiento constante, pero hablamos de millones de personas. Dios, que es una pasada. Entonces, pues también un poco como que contextualizamos un poco eso, y en el mapa interactivo que estamos haciendo es el primer mapa interactivo enfocado a... En verdad está enfocado para estudiantes de primaria, o sea, es para niños. Y es así como muy interactivo, es muy pedagógico, muy explicativo y muy todo. Y la idea es ponerlo a disposición de los estudiantes para que en su futura pues, práctica docente pues puedan trabajar con ese mapa, ¿no? Claro. Y que tengan también ellos herramientas. Que también me imagino que hay conflictos como este que has dicho, que está enquistado, pero que también los motivos pueden cambiar, y unos que van surgiendo o que van mutando, quiero decir. Entonces vosotras tendréis que estar también constantemente actualizando también estas guías didácticas, porque lo que dices, solamente en un año sube tanto el número de personas refugiadas, entonces tendréis que ir adaptando esos materiales. Por supuesto. Y también según van avanzando las legislaciones internacionales, y digamos que el concepto de desplazamiento forzado y los motivos por los que el derecho internacional recoge que se puede, ¿no? que tienes derecho a solicitar asilo, también ese sujeto va ampliándose y va cambiando y se va adaptando a las diferentes circunstancias. Por ejemplo, el cambio climático. Cuando apareció el Estatuto de las Personas Refugiadas en 1951, el cambio climático nadie se contemplaba. Y hoy en día tampoco se contempla en el derecho internacional, ¿no? El desplazamiento por causas de cambio climático. Sin embargo, sí que desde ACNUR se reconoce que que el cambio climático desde luego es un factor que puede generar tensiones luego sociales que deriven en razones por las que tu vida pueda correr peligro, ¿no? Y además también las personas refugiadas que ya están desplazadas son especialmente vulnerables a
a los efectos del cambio climático. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, el género, ¿no? Vez más, claro. Una vez más, también hay muchos lugares que la persecución por motivos de género, es decir, que por ser mujer estás sufriendo una serie de violencias y tu vida corre una serie de peligros lo suficientes como para que tengas que irte de tu casa, irte a otro país, ¿no? Y no puedas volver porque tu vida corre peligro, y eso es uno de las líneas de trabajo grandes de ACNUR, pero también teniendo en cuenta que hay muchas veces que igual tu desplazamiento forzado está impulsado por otras cuestiones, pueden ser por persecuciones dentro de un contexto de guerra o por cualquier otra, pero tú al ser mujer hay un efecto diferencial en ti, en la huida, en la huida, y tienes es un extra, por ¿no? el camino te pueden pasar cosas que a un hombre no. Exactamente. Entonces también, bueno, pues desde ACNUR se trabaja mucho para generar pues espacios seguros. También para las mujeres. Por ejemplo, ahora tenemos una estrategia de ayuda humanitaria financiada por la Agencia Vasca de Cooperación, donde justamente se trabaja en la protección y prevención de la violencia sexual y de género hacia mujeres y niñas en RDC. Y justamente ahí hay como ese impacto, ¿no?, diferencial que puede haber en las mujeres, pues para intentar paliarlo. Claro, porque también ellos tenéis que adaptar culturalmente a como... Porque es verdad que el papel de la mujer allí no será igual que aquí, entonces también tienes que adaptarte culturalmente a sus costumbres, pero siempre intentando ese respeto. Sí, claro. Sí, siempre como que hay que, ¿no?, tener el punto de los derechos humanos, esto es el mínimo, ¿no? A partir básico, de aquí, vamos ya... a partir de aquí. El resto, obviamente, siempre con desde una perspectiva intercultural y una perspectiva, ¿no?, de absoluto respeto, pero asegurando los derechos. ¿Y cuáles son igual las mayores dificultades o los mayores retos que os habéis encontrado a la hora de...? Porque tú decías que por suerte es verdad que notáis que estos estudiantes son comprometidos, pero es verdad que claro que también el contexto social va cambiando, lo que consumen los adolescentes y las adolescentes va cambiando, entonces como lleváis años trabajando, ¿cuál sería igual, si se te ocurre, ¿no?, las mayores dificultades, los mayores retos que os habéis encontrado en el aula? O igual que se dicen, ya, pero si es total, o ya, pero que al final muchas veces lo tenemos interiorizado y no nos damos cuenta. Sí. Y yo no soy racista, pero... Pues yo te diré que mi experiencia ha sido muy positiva con el estudiantado. En general me he encontrado siempre con estudiantes que más o menos saben por dónde les da el aire, ¿no? Bien. O sea, que tienen las cosas claras. Es que siempre ponemos el foco como que es que todo está fatal. Yo, por lo menos, en el caso del estudiantado de universitario de educación, a mí me han parecido siempre que están bien. O sea, qué buena noticia. Que digamos que no me he encontrado nunca cosas raras. Es verdad que, obviamente, hay un montón de líos, de las palabrejas, ¿no? Obviamente sí que hay un poco, ¿no?, este punto que siempre está por debajo de un racismo interiorizado, obviamente, y una xenofobia interiorizada, que obviamente está ahí, pero no es especialmente llamativo. Y además, a veces en el lío que hay entre las palabras, los términos, el no sé qué, cuando más o menos empiezas como a poner cuál es el panorama, a explicar cuáles son las razones de las personas, a intentar también hacerlos poner a ellos en los zapatos, ¿no?, de las personas que tienen que huir, que esto es gente que de un día para otro tienen que hacer sus maletas, coger sus cosas y marcharse a veces andando de sus casas sin saber a dónde van a ir, con una mano delante y la otra detrás, y una niña agarrada en un brazo y... Sí, o sea, que puede ser tú, que al final... Efectivamente. Y que las circunstancias son muy complicadas y bueno, que la gente está huyendo por su vida. Y creo que también cuando se hace esa labor, ¿no?, de explicar las cosas, de verlo todo, en general mi experiencia es que todo el estudiantado responde muy bien, es un estudiantado comprometido, empático y con ganas. Sí que es verdad que, hablando de retos, para mí mi mayor reto es la participación en el aula, la verdad. Porque hay muchas veces que yo... creo que también desde las ONGs, ¿no?, tenemos que estar siempre impulsando metodologías dinámicas, metodologías participativas, dándole la vuelta, ¿no?, porque ya al final, y se las saben todas, ya lo han visto todo, entonces como que cuesta encontrarles y movilizarles. Entonces para mí ese ha sido un poco como el mayor reto, ¿no?, que a veces digo, pero ¿estamos todos de acuerdo? Sí, no. O cuando hago preguntas al aire, ¿no? A veces les cuesta un poco responder. Que yo a veces siempre les digo, venga chicos, que responder es de guapos, venga, ánimo, ¿quién se anima? O les digo, no, como que note que me estáis escuchando, por favor. Siempre les intento ir un poco ahí a buscar, pero también hay otras veces que me he encontrado que les hago preguntas a estudiantes y me miran con una cara en plan que se empiezan a poner nerviosas, y digo, a ver, no estoy aquí para generar un ataque de ansiedad a nadie, ¿vale? O sea, no os preocupéis. Quiero remover un poquito la conciencia. No pasa nada. Y sin embargo, luego cuando eso se lo llevan a generar sus ejercicios en clase, sus unidades didácticas, o lo que sea, o la parte que tienen que luego que trabajar ellos, sí que se ve
que han absorbido. Sí, que se ha quedado el pozo y que han interiorizado lo que hemos hablado. Entonces, en general, bueno, pues me llama la atención eso, esa baja participación, lo que es en el momento formativo, pero que no parece estar reñido con que luego sí que interioricen las cosas. Entonces, ni tan mal. Ni tan mal, ¿no? Vale, y si hay alguien que nos esté escuchando y que le resuena todo este tema y que quisiera pues colaborar o participar con vosotras de alguna manera, ¿ofrecéis alguna opción de voluntariado, además de igual lo que nos suena de ver con los petos por la calle, de más donativo económico, o se puede donar más el tiempo, o cómo se puede colaborar con vosotras? Pues mira, nosotros ahora mismo en ACNUR School Bachorde somos un equipo chiquitín, entonces tenemos poco margen, ¿no?, de ofrecer muchas cuestiones, pero sí que tenemos varios equipos de personas voluntarias. Por un lado tenemos personas voluntarias que nos echan un cable en la traducción al euskera de muchos materiales didácticos, porque muchos materiales que nosotras tenemos vienen desde Ginebra, la sede del ACNUR, están en inglés o están en francés, y entonces, bueno, pues tenemos que estar constantemente haciendo esa traducción también para poder utilizarlo, ¿no?, en las aulas de aquí y poder utilizarlo, ¿no?, y que sean útiles a la sociedad vasca al final. Entonces tenemos un equipo de personas voluntarias que nos echan un cable por ahí, tenemos otras cuantas personas que a veces de manera más puntual, ¿no? O sea, tampoco podemos ofrecer como un voluntariado constante semanal, ni mucho menos, pero bueno, hay otras personas que a veces nos echan un cable o que participan en actividades concretas, por ejemplo, en el Día Mundial de las Personas Refugiadas, que es el 20 de junio, en la elaboración del proyecto, y luego también va a depender un poco del contexto anual que tengamos en función de los proyectos que tengamos igual en la tenemos mano, más ¿no? necesitéis, ¿no? Por lo que dices, que si a veces dais soporte a Sí. terreno y hace falta una campaña para sacar tal, pues eso. También los donativos tenemos económicos al final es verdad, pues que ayudan, no lo vamos a negar. Sí, bueno, eso está por supuesto. De hecho, a día de hoy, lamentablemente, la mayoría o muchas de las operaciones y misiones de ACNUR están infrafinanciadas, o sea, están sin presupuesto. Hay, por ejemplo, antes comentábamos, ¿no?, en Sudán, la operación de Sudán, no sé si no ha llegado ni al 30% de lo necesario para poder dar respuesta a las personas que se han visto obligadas a huir de sus casas, ¿no? Que volvemos a lo mismo, que esto es gente que está obligando a salir de sus casas, y de lo que estamos hablando es de darles una atención, tipo, según cruzas la frontera, por lo menos una manta, techo y algo para llevarte a la boca. No, eso es, ¿no? Que hasta que luego pues ACNUR acompaña a las personas desplazadas desde los primeros casi horas y días de la emergencia hasta luego eso puede alargarse durante meses o puede alargarse años, como hablamos de RDC, y lo que buscamos luego es que esas personas puedan o volver a su país o que generen un futuro posible, ¿no? Entonces, desde luego, el apoyo de la población a estas misiones a través de donativos es absolutamente clave y marca la diferencia, la verdad, marca la diferencia. Sí. Y luego también tenemos otro voluntariado que es voluntariado online. Ah, mira. Entonces, es un voluntariado que se coordina a nivel estatal y es un voluntariado que contribuye a la movilización, ¿no?, en redes sociales y a difundir una serie de mensajes en contra de la xenofobia y a favor de la acogida. Como una idea, ¿no? Porque al final, hoy en día están todos en Instagram y en TikTok, entonces si lo utilizamos para algo útil, para visibilizar pues todo lo que está pasando ahora en Gaza, que dices, no puedo hacer nada, hablar, es que no se olvide que eso está pasando. Eso, ¿no? Sí, porque al final cuando se olvida es cuando baja también la financiación, lamentablemente, y bueno, y la gente, o sea, nosotros nos hemos olvidado, pero la gente que tiene que vivir eso todos los días no se olvida. ¿Cómo se van a olvidar? No se olvida, sí. Pues no sé si, yo creo que queda bastante completo, pero no sé si te queda algo que quieras decir antes de terminar, o eso, alguna cosa que le quieras dar visibilidad, no sé si, claro, es que es 20 de junio el día de refugiados, no tenéis nada así como cercano. Sí, no tenemos ahora mismo nada muy cercano. Vamos a dar pistoletazo de salida a un nuevo proyecto que vamos a volver a la universidad y vamos a empezar también este año a trabajar con Gastegunes. Nosotros también el trabajo lo hacemos muy de la mano de las personas refugiadas que están en Euskadi y que nos acompañan también a estas formaciones. Es importante porque le pones una cara, no es unas cifras. Efectivamente, y lo importante también de que sean ellas, pues su capacidad de también como actores de cambio, ¿no? Que no es una cosa que nosotras venimos a hablar por ellas ni a contar su historia, sino que sean ellas las que cuenten la realidad y lleven ellas la voz cantante, y nosotras al final estamos aquí para apoyar.
Y nada, pues para acabar yo sí que lo que me gustaría decir a todo el mundo es que apoyen a las ONGs, que tenemos un tejido muy rico en Euskadi de ONGs, tenemos organizaciones muy comprometidas con una larga trayectoria y que nos apoyen porque el trabajo que estamos haciendo nos estamos dejando la piel, es necesario y el mundo entero depende, lamentablemente, muchas veces de nosotras, ¿no? Igual yo siempre lo pienso, ¿no? Áreas o zonas en las que no tendríamos por qué estar, o sea, que lo ideal sería que no existieran. Absolutamente, cubierto, pero absolutamente. Como, lamentablemente, pues no lo está, sí. Pues tenemos que existir y hay que apoyarlas porque no hay otra forma. De hecho, eso es una cosa que nosotros decimos mucho, que nosotros lo que buscamos es un mundo donde ACNUR ya no sea necesario, ¿no? Claro. Porque la gente no tenga que huir de sus países y porque nadie necesite el derecho al asilo. Exacto. ¿no? Pero lamentablemente eso sigue siendo así y por lo menos lo que nosotras queremos y por lo que nosotras trabajamos es porque esas personas que se ven obligadas a huir y se ven obligadas a esto, bueno, pues que lo hagan en las mejores condiciones posibles, que sus derechos humanos estén siempre asegurados y que puedan volver a sus países o generar futuros donde puedan vivir en paz. Justo pues solemos terminar siempre en los programas con este apartado que le hemos llamado como el Enseñando Solidaridad y solemos hacer esta pregunta que yo creo que más o menos la hemos contestado, ¿no? Que qué le pedimos a las instituciones o qué le pedimos a la sociedad. Yo creo que lo has hecho todo muy bien, Irache. ¿Qué le pedimos a la sociedad? Que no lo olvide, que hable, que apoye a las ONGs, y yo creo que a las instituciones podría ser igual parecido. Sí, a las instituciones yo les pediría que sigan apoyando nuestro trabajo, que apoyen nuestro trabajo en terreno, en las emergencias, que en el caso, por ejemplo, de ACNUR tenemos un tejido grande que nos permite estar allá donde sea necesario, ¿no? Entonces, seguir apoyando esas misiones en terreno es imprescindible porque hay, ¿no?, emergencias que suenan más que otras y especialmente que no nos olvidemos, ¿no? También pediría también a las instituciones que sigan apostando, ¿no?, por la EPTS, por la educación para la transformación social, para que podamos seguir generando sociedades abiertas, sociedades menos xenófobas, más acogedoras y donde también aquí sean lugares seguros para que la gente pueda venir. La clase política pues es como el reflejo de la sociedad y viceversa. Y antes comentábamos que casi que lo ideal sería que ACNUR no exista, pero como pues existe, ¿tú qué dirías que mejora el mundo? ¿Cómo mejora por estar vosotros y por el trabajo que hacéis? Pues un poco lo que comentábamos, ¿no? Que ACNUR permite que las personas que están obligadas a huir lo hagan en mejores condiciones, ¿no? Y que permite que esas personas tengan un futuro, que sin ACNUR seguramente o lamentablemente esos procesos de desplazamiento forzado serían peores, serían más inseguros y no siempre se podrían dar. Entonces creo que generar que seguir empujando, ¿no?, por un mundo más acogedor, más abierto y donde se asegure el derecho al asilo y las personas que están desplazándose forzadamente lo pueden hacer en mejores condiciones, pues bueno, eso es nuestro granito, ¿no? Que no es pequeño. Que no es poco, ni mucho menos. Que no es pequeño, sí. Pues es que ricasco, Irache, por este rato, por todo lo que nos has compartido y sobre todo pues por la gran labor que hacéis. Y como bien decías, es un equipo pequeñito, pero que estáis sacando una gran labor adelante y que sigáis haciéndolo así de bien. Bueno, pues sí, mila esker benetan y muchas gracias, Izaskun, por todo. Sorry. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando, que es Gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.